Compañeros, eh, como ya se pudieron dar cuenta, la conferencia se llama Transformando la gestión de datos y primeros pasos con NoSQL, ¿verdad? Esto estará a cargo de Diego Bin. Él ha sido auxiliar de varios cursos o varios laboratorios dentro de la Facultad de Ingeniería, como lo es sistema, no, como es Seminario de Sistemas 2, creo que también lenguajes formales y de programación, y incluyendo ¿verdad? De bases de datos 1. Así que los dejo con él. Archivos también. Dio archivos de cagado que bien. Eso no me había enterado. Pero como ven, es una persona con bastante experiencia dentro de estos temas, ¿verdad? Entonces, si más que decir, pues los dejo de lleno con la conferencia. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Mucho gusto tenerlos por acá. Eh, Perdonen así de corazón el atraso. Hoy tuve unos problemas en el trabajo, salí un poco tarde y posterior a eso, el tráfico aquí enfrente de mi casa estaba que me consumía. Entonces, permítanme, ahorita vamos a empezar con la presentación. Solo quería presentarles mi cámara para aquellas personas que no me conocen, que puedan conocerme. Pero eh, yo creo que ya la mayoría de por acá me conoce, ¿verdad? Por ahí miro eh, algunas caritas conocidas por ahí de archivos, ¿verdad? Ahorita en junio, si no estoy mal, eh, fueron por ahí conmigo. Entonces, vamos a ver, por aquí estoy. Ahí está mi cámara. Hoy no encontré el trípode, perdonen. Entonces, am, cuando nosotros empezamos a hablar de lo que vendrían siendo las bases de datos relacionales, y se recordarán que empezábamos a ver, o en archivos, no, en archivos con ustedes ya no vimos bases de datos relacionales, ¿no? Pero cuando estamos hablando de gestionamiento de, de primeros pasos para la introducción a lo que vendrían siendo bases de datos no relacionales, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ok, ahí vieron que hay un par de respuestas, la batalla utilizan ahí los anónimos. Entonces sí, esperamos ahí que te mejores, Aux, porque es mejor, José, que si estás malo. Sí, gracias ahí por tus buenos deseos. Bueno, entonces, empezamos acá con la transformación de transformando la gestión de datos, primeros pasos con NoSQL, ¿verdad? Ustedes saben de que cuando trabajamos o cuando hablamos de bases de datos relacionales, ahora sí, aquí las bases de datos relacionales siempre se vienen utilizando más que todo cuando nosotros queremos que la lógica de nuestras aplicaciones, la lógica de nuestros datos sean completamente cerradas, sea completamente lo que nosotros necesitemos almacenar siempre y cuando no se estén almacenando datos nulos, ¿verdad? Entonces, entre acá en bases de datos uno siempre se mira la parte en donde ustedes dicen, bueno, tienen que hacer una base de datos relacional, tienen que hacer una SQL, ¿sí? ¿Verdad? O sea, una estructura como tal, Structure Query Language, que es lo que significa SQL. Pero ahora se empieza a trabajar con las estructuras no SQL, ¿verdad? Algunos de por acá se recordarán que trabajamos MongoDB en vacaciones, si se recuerdan ahí, me falló la base de datos. Yo también me acuerdo, ¿verdad? Pero en esta base de datos, este tipo de base de datos es bastante sencillo porque nosotros como tal decimos, no hay Structure Query Language, o sea, no existe como tal la estructura, sino que simplemente es una caja en donde nosotros vayamos almacenando el montón de datos y ya, unos campos pueden tener unos datos, otros campos pueden tener otros datos, uh, que realmente no nos va a interesar completamente qué es lo que nosotros estemos almacenando, sino que decimos, bueno, la información ahí está y la información ahí se va a mantener, ¿verdad? Como sabrán ustedes, a mí me gusta trabajar mucho con Docker, entonces yo les enseño cómo podemos levantar una base de datos en Mongo utilizando Docker
para que no esté pegado a nuestro sistema operativo, sino que esté pegado siempre en el aplicativo de Docker, que es el containerización más utilizado hoy en día, ¿verdad? Aparte de los Kubernetes, pero ya de Docker podemos migrar a Kubernetes de una forma mucho más fácil. Sin embargo, pues aquí en la universidad, antes de sistemas operativos 1, se viene utilizando mucho lo que vendría siendo Docker, ¿verdad? Antes de llegar a la parte de Kubernetes, que ustedes ya lo van a empezar a ver. Y pues aquí Mongo, ¿verdad? Que este logotipo que les aparece por acá, ese es esta como hojita, ese es el MongoDB. La agenda la vamos a llevar un poquito recorrido, un poquito rápido, perdón, ¿verdad? Vamos a tener acá lo que vendría siendo la introducción a Mongo, ¿verdad? O perdón, la introducción a NoSQL, que es MongoDB, características principales de MongoDB. Para aquellas personas que no saben qué es Docker, vamos a tener ahí un pequeñito detalle de qué es lo que es Docker, por qué es bueno utilizar Docker, que es un contenedor, que es una imagen, comandos y puertos, esto relacionado a Docker, ¿verdad? Porque como Mongo no hay mucho que aprender en sí, ¿verdad? No es mucho lo que hay que aprender en sí. Y por último, vamos a tener un pequeño ejemplo de Mongo con Docker, ¿verdad? Entonces, empecemos con la introducción a lo que vendría siendo NoSQL. Bueno, nos dice, las bases de datos NoSQL, nos dicen acá not only SQL, o sea que no solamente SQL se utiliza, son un tipo de sistema de gestión de bases de datos que difieren del modelo tradicional relacional, ¿verdad? A diferencia de las bases de datos relacionales, en este caso estas bases de datos que utilizan un esquema fijo y tablas con filas y columnas, ¿verdad? Lo que les decía, nosotros en una base de datos relacional tenemos una estructura fija y eso no va a cambiar. Sin embargo, las bases de datos no de SQL están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos de manera flexible y escalable. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes crean la tabla de, por ejemplo, vehículos, ¿verdad? Ustedes dicen, bueno, una persona puede tener muchos vehículos y la estructura está excelente, ¿verdad? En el vehículo vamos a guardar el modelo, la línea del carro, la marca, ¿verdad? Y la placa. Ahora 4 datos. Modelo, línea, uh, ¿qué les dije? Modelo, línea, la placa, 4 datos, ¿verdad? Pero no estamos almacenando, por ejemplo, el color del carro. Y si nosotros queremos como que agregarlo, tenemos que hacer un alter table a lo que vendría siendo nuestro almacenamiento de base de datos. ¿Y cómo les explico? Uh, les voy a hacer un paint así rapidito para que ustedes comprendan. Suponiendo que nuestra base de datos es esto y ustedes saben cómo funciona esto porque ya tuvieron que haber llevado estructuras de datos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, a mí me gusta mucho mezclar los cursos. Puede ser que a muchos les guste la forma en la que yo trato de asociar los cursos y como puede que a otras personas no, ¿verdad? Pero esta es como que mi forma de explicar y poder darles a entender a ustedes por qué es importante que aprendan siempre los cursos. Y yo guardo por acá el modelo, ¿sí? El modelo, la línea del carro, el año y la placa. Era el modelo y el año es lo mismo. Perdón, el modelo. Bueno, esta M va a ser mejor de marca, la línea, el año, el año y la placa, ¿sí? Entonces, ustedes saben que este va a ser mi registro número 1. Entonces, este es el número 1. Vamos con el registro número 2. Y ustedes saben perfectamente que cómo se guardan las metadatos. Esto solo es un ejemplo, ¿verdad? Entonces voy a tener aquí la marca, la línea, el año y el número de placa. Entonces, cuando nosotros accedemos a los datos por el identificador, accedemos al identificador y ya podemos acceder a los datos que existen en cada uno de ellos. Pero si nosotros venimos y le hacemos un alter a nuestra tabla, bueno, yo también quiero guardar ahora el color. Entonces, no se va a abrir el espacio acá para almacenarlo. Se vendría acá. Entonces, voy a guardar el color 1 y voy a guardar el color 2. Entonces, esto también me va a estar referenciando a esto de aquí
Y esto me va a referenciar a esto de acá. Y si se recuerdan en archivos, ¿cómo era que se llamaba esto? El disco se empieza, o el almacenamiento de datos se empieza a fragmentar. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando mirábamos eso en archivos, la fragmentación del disco? Aquí en las bases de datos relacionales también sucede la fragmentación. Unos datos van a estar en la posición 1 y otros datos van a estar haciendo referencia en la posición 100 cuando nosotros hacemos el tipo de alter. Por eso es cierto, sí se puede manejar. Sin embargo, con el tiempo nuestra base de datos relacional va a ir decayendo en cuanto a la velocidad de transmisión o la velocidad de respuesta en cada una de las consultas que nosotros realicemos. Esto por el tipo de almacenado que se trabaja en las bases de datos relacionales. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con las bases de datos no relacionales, ¿verdad? Ustedes ya sabrán qué es lo que es un archivo JSON, ¿verdad? Entonces yo tengo acá ID 1, ¿verdad? ID 1, bueno, entonces ID 1 va a ser igual, entonces yo tengo acá mi lista de caracteres, ¿va? Entonces yo puedo almacenar cualquier tipo de datos sin importar qué es lo que quiera tener yo, ¿verdad? Entonces, acá, mi cabal, creo que di una conferencia de bases de datos así, porque alguien me preguntó completamente eso. Por ejemplo, yo tengo acá en base de datos relacional, así, una tablita, ¿verdad? Miren, pues, ID, nombre, apellido, teléfono, ¿verdad? Entonces, miren, yo aquí tengo guardado un null. O sea, ese es un espacio que se va a desocupar, que va a estar vacío en cuanto a una base de datos relacional. Este dato nulo está ocupando información. Es cierto, está nulo, pero está ocupando una posición en mi fragmentación del disco que está vacío. Aquí tenemos el número 2 y el número 3. Ahora bien, cuando nosotros asociamos los vehículos, ustedes ya saben esto, el ID del vehículo, la marca, modelo, color, placa, aquí no era modelo, aquí era línea. La línea del carro, ¿verdad? Mata 3. El color, placa. Miren, así como acá las placas están nulas, podemos guardar placas nulas, ¿verdad? El ID del usuario. 1, 1, 2, 2. Así es como se vería si nosotros lo hacemos relacionalmente. ¿Sí? Entonces, para consultar, y aquí tenemos valores nulos y todo lo demás, cuando esto crece y nosotros seguimos almacenando todo este montón de datos nulos, ustedes tuvieron que haber hecho una práctica, ¿verdad? En la que eliminaban, en la que jalaban un archivo CSV, TXT o lo que sea, y tenían que hacer una carga masiva a una base de datos, o les daban un archivito de Excel. ¿Y lo hicieron? ¿Me confirman? ¿O ya no hacen esa práctica todavía? ¿Cómo habías dicho? La A la, de carga la carga masiva. más, ajá. Sí, esa incluso es la que les tengo que calificar hace la siguiente semana, ¿verdad? Bueno, Con un archivo CSV. pues entonces, si tenemos, hagamos un de cuentas que son 10,000 datos, ¿va? O sea, créanme ustedes, 10,000 datos se llenan ya en un entorno real, solo de, por ejemplo, la tabla logs, por ejemplo. En un caso real, 10,000 registros, estamos hablando de 1 o 2 semanas. O sea, estamos hablando que para los que trabajarán, por ejemplo, en los bancos, por allí, yo sé que alguien, por aquí hay más de alguien trabaja en un banco, sabe de que los logs son, pues, o sea, es demasiada información a que se almacena y pues 10,000 registros se llenan en una semana, menos tiempo, menos de una semana. A ustedes les dan 10,000 registros y creen que es demasiado, pero no es así, ¿verdad? O sea, ustedes dicen, pero no pesa tanto 10,000 registros. ¿Cuánto se tarda un entorno real en llegar a 10,000 registros? Menos de una semana, ¿verdad? Entonces, todos esos datos nulos que tenemos aquí van almacenando espacio y todo eso, pues, causa inconsistencia en las bases de datos, de ahí que no accedemos. Entonces, ese problema nos generan las bases de datos relacionales. Ahora bien, las bases de datos no relacionales son vistas, por ejemplo, de este tipo, en donde simplemente ya no me importa a mí qué datos voy a almacenar, simplemente ahí van a estar. ¿Sí? Nombre, apellido, teléfono. Por ejemplo, este es el número 1. A nombre, apellido Diego, o mi teléfono, tal, tal, tal. Puedo tener estos vehículos, puedo tener marca, puedo tener acá la línea, ¿sí? Color rojo y placa tal, estos 4 datos, pero en el otro registro de vehículos yo quiero tener más datos.
marca, línea, color, si es robado, si está chocado, el número de BIM, todos los datos que yo quiera agregarle al carro. ¿Sí? Todos esos datos los puedo ir apilando acá. Entonces, por eso les puse aquí 3 puntos, ¿no? Y si yo quiero seguir agregando más datos, lo puedo hacer. Entonces, suponiendo, esto vendría siendo un registro. Y a esto lo podemos consultar mediante las consultas no SQL que también se puede realizar. Esa es la diferencia entre lo que vendría siendo las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. ¿Por qué no relacionales? Porque miren acá entre Diego y vehículos no existe ninguna relación. O sea, solo es la información. Vean. ¿Dónde tengo una relación acá? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, no existe como tal la relación. Cuando uno se pasa a bases de datos no relacionales, como que tiende a crear todavía tablas, ¿sí? Que creamos la tabla de usuarios, la tabla de pacientes, la tabla de vehículos. Ya no es necesario. Solamente, o sea, solo que sí sea, que sean dos entornos completamente necesarios, te van a crear. Pero, por ejemplo, en este caso, la tabla de usuarios y la tabla de vehículos ah, irían en una sola, o sea, es un solo registro, una sola colección de datos, ¿verdad? A ver, dice, pero si en una SQL ponemos un arreglo, deja de ser SQL. No, no deja de ser SQL. No deja de ser SQL. Ah, tenés una lista de datos ahí. O sea, tenés una lista de datos y ya te está ocupando un cierto espacio, pero por ejemplo, ¿cómo accedes a esa lista de datos? O sea, ya tenés que acceder mediante programación cuando tenés una lista de datos. Porque la base de datos relacional como en sí no te va, no sé si algunas te permiten iterar dentro de un registro, dentro de un array, pero no deja de ser SQL porque los datos tienen que seguir viniendo y si no vienen te va a colocar nulo. En cambio acá no. O sea, si no existe, no existe. No te está almacenando, no está guardando el espacio para poder almacenar ese registro. Esa es como que la gran diferencia entre los datos. No sé si estamos ahí, queda bien la duda. O puede ser también no es la respuesta que esperabas. Excelente. A veces pasa que uno no comprende la duda también. Pero entonces avancemos un poquito más. Entonces, acá ya platiquemos en sí qué es Mongo. Mongo es una base de datos no relacional o no SQL de código abierto. Eso es lo mejor, ¿verdad? Que se ha convertido en una de las más populares en la industria. O sea, modelos de datos, como nos dice acá, flexibles basados en documentos. O sea, esta es una base de datos no relacional basada en documentos. Lo que significa que los datos de almacenamiento son documentos BISO, binary JSON, ¿verdad? En lugar de filas y columnas como en las bases de datos relacionales. MongoDB es conocido por su capacidad para escalar horizontalmente y su baja latencia, lo que hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde aplicaciones web hasta sistemas de gestión de contenido y análisis de Big Data. ¿Por qué Mongo ha tenido todo este crecimiento? Como dice por acá, aplicaciones web, gestión de contenido y análisis de Big Data. ¿Cuándo se vinieron para arriba las bases de datos no relacionales? Las bases de datos no relacionales, veremos acá, pero de base de datos. Ustedes conocen el TOB, o el TIOB, pero de base de datos.
Yo tenía el TIOB. ¿Alguien tiene el TIOB de... O sea, no saben qué es el TIOB, es esto de los lenguajes de programación, pero en lugar de lenguajes de programación, las bases de datos. El de bases de datos. Bueno, era para mostrarles ahí como que qué es lo que había pasado. Pero por si lo encuentran, ustedes van a ver un pico, van a ver que hay un pico como entre 2007 y 2011, tiene que estar el pico, que fue cuando todo va relacionado siempre a las redes sociales, ¿sí? Cuando Facebook dejó de utilizar bases de datos relacionales, Facebook dejó de utilizar PHP, Facebook se salió de todos los servicios que utilizaban o que las empresas que existían en la industria y se pasó completamente a la utilización de sus propios servicios. ¿Sí? No, no es este, pero sí, es que está como que el SQL versus el no SQL. Es que eso es lo que... Pero para que vean acá, la base de datos de Facebook. Buena pregunta, esa no me la sé, fíjate. Pero todo lo que ven, yo creo que ellos utilizan Cassandra, Cassandra, Mongo, Redis. O sea, no es solo una base de datos. Tenemos acá la utilización de Oracle, tenemos MySQL, acá en el top 10. SQL Server, PostgreSQL, ¿verdad? Postgres ya le va tirando más a lo no relacional también. Postgres va para arriba bastante. MongoDB, pues aquí en el 5% siempre se sigue utilizando Oracle, ¿verdad? Ustedes, porque a nivel empresarial es la más segura de todas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el dicho que dicen por acá? Las grandes empresas utilizan Oracle. Las empresas que no tienen dinero para pagar Oracle pagan SQL Server. Y las empresas que ni siquiera tienen para pagar SQL utilizan MySQL, ¿verdad? Entonces, así es como se utiliza. Entonces, podemos decir que hay muchas más empresas que no quieren y no tienen ni siquiera para pagar SQL Server, ¿verdad? ¿Qué SQL Server? Es de Microsoft. Yo no confío mucho en los servicios de Microsoft, sin embargo, pues son muy buenos, son buenos. Pues. SQLite aquí por arriba, MariaDB y otro tipo de bases de datos. Si se dan cuenta, por aquí abajito ya vienen las bases de datos no relacionales como Firebase, Redis, Splunk. SQLite también acepta NoSQL. MySQL acepta NoSQL también, que vendría siendo el de MariaDB. ¿Verdad? Es MySQL, acepta el MariaDB que está aquí abajo. El SAP, ¿alguien ha trabajado con SAP? Aquí está el SAP HANA, que es como el SAP empresarial, el que les hace prácticamente todo. DynamoDB, Neo4j, Neo4. Esta es una base de datos no relacional, pero esta es gráfica. Esta les muestra los nodos completamente así como les tengo esto, pero ya lo muestra como nodos, así gráficamente. Es algo muy bonito. Bueno, avancemos. Sí, estábamos con las aplicaciones web, sistemas de gestión de contenido, como Canva, por ejemplo. Canva utiliza MongoDB. Veamos qué otras aplicaciones utilizan MongoDB. Aquí esta presentación la tengo en Canva. Canva utiliza una base de datos no relacional. Aquí, AWS, miren. Azure, AWS, Google Cloud, Postman para hacer sus peticiones, Prisma, Vercel, Databricks. Oye, aquí hay mucho más de qué hablar, ¿verdad? De lo que vendría siendo todos los que utilizan eh, las bases de datos no relacionales. Aquí está Mongoose, esto es para la utilización entre backend y base de datos. Bueno, entonces también tenemos acá el análisis de la Big Data. Ustedes ya saben toda esa parte de la data science, la Big Data, eh, eh, lo que sea, todo se utiliza para Mongo, porque Mongo tiene capacidad de guardar una gran cantidad de datos no relacionales para hacer estudios, análisis y todo lo demás.
Entre las características principales que nos ofrece Mongo es un modelo de datos flexible y la escalabilidad horizontal. ¿Por qué flexible? Porque almacena los datos en documentos de estilo JSON, que son estructuras de datos similares a JSON. Por eso es de que yo les hacía acá la estructura así como que tipo JSON aquí, ¿verdad? Porque algo así las maneja. Eh, lo que facilita completamente el desarrollo de aplicaciones con esquemas de datos cambiantes. Con respecto a la escalabilidad horizontal, nos dice que es capaz de distribuir los datos a través de múltiples servidores. Esto permite manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y escalable, lo que lo hace ideal para aplicaciones con requisitos de escalabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas estas bases de datos lo que soportan son múltiples conexiones a servidores para que varios servidores le puedan mandar la información a Mongo. Mongo la pueda administrar, gestionar, almacenar, para que después venga otro servidor, consulte la data y realice todos los análisis de todas nuestras aplicaciones, ¿verdad? Mongo es capaz de realizar todo ese gestionamiento de diferentes servidores conectados a su base de datos. La latencia y las consultas es algo más que forma parte de las características de Mongo. ¿Por qué? Porque el acceso a los datos es completamente bajo en cuanto al tiempo de consulta. Garantiza, nos dice que las aplicaciones pueden recuperar y manipular los datos de manera eficiente, ¿verdad? Lo que vendría siendo la baja latencia y obviamente les da una mejor experiencia a ustedes como usuarios. Ustedes sabían que cuando nosotros realizamos consultas en Internet, cuando se pasa de 5 segundos la consulta, el usuario se empieza a desesperar. Entonces tenemos consultas en Mongo que tienden a tardarse menos de 2 milésimas, entre 2 y 5 milésimas de segundo, se tarda una consulta de Mongo. Las consultas es algo que otra de las características que nos ofrece Mongo. ¿Por qué? Porque el lenguaje de consultas es flexible, ¿verdad? Podemos hacer cualquier tipo de consulta que nosotros queramos realizar sobre cualquier tipo de dato, pues, igual que en SQL. Eh, Filtros, sumas, restas, medias, datos que coincidan que, datos que no sean igual acá, datos mayor o igual, datos menor o igual, datos que sean igual, menor, todo ese tipo de cuestiones y de que podemos meter en consultas no lo permite Mongo. Entonces, por el momento, les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Una duda, pregunta, comentario, sugerencia, inquietud? Déjenme tomar fresco. Había vaso ustedes, entonces una tacita medidora. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Dando la... Bueno, entonces avancemos y platiquemos acá un poquito sobre lo que vendría siendo Docker. El objetivo principal de Docker es crear contenedores ligeros, ¿sí? Portables para las aplicaciones, para que las aplicaciones puedan ejecutarse en cualquier máquina, en cualquier ambiente, en cualquier lugar que tenga instalado Docker. Independientemente del sistema operativo, de todo, realmente no nos importa qué sistema operativo tenga la máquina, siempre y cuando tenga instalado Docker, estos contenedores se van a poder ejecutar. ¿Esto qué es lo que ganamos? Nos facilita el despliegue de cualquier tipo de ejemplo. ¿Por qué es bueno utilizar Docker? El uso de Docker hace que se pueda centrarse en el desarrollo del código sin la preocupación de preguntarnos si este código va a funcionar en la máquina de nuestro compañero, en la máquina del auxiliar, en la máquina de mi hermano, en la máquina de mi mamá, en cualquier lado que tenga Docker lo vamos a poder ejecutar. ¿Verdad? Entonces Docker nos soluciona el problema de que, por ejemplo, es que yo usé la versión 3 de una librería y vos estás utilizando la versión 2 de una librería.
con Docker se acaba todo ese tipo de problemas que existen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros generamos los contenedores de Docker, nosotros le decimos qué versiones son las que queremos que utilice para generar esas imágenes, para que generar esos contenedores. Entonces, el de nuestro sistema, si le decimos a Docker que utilice eso, y esas librerías en esas versiones va a utilizar Docker, de tal forma de que si funciona en su máquina, va a funcionar en la máquina del compañero, por si pasan los proyectos, o no sé cómo sea, va a funcionar el código. ¿Por qué utilizar Docker? El software para el envío es mucho más rápido, estandarizamos nuestras operaciones, transferimos nuestras aplicaciones de forma sencilla y principalmente cuando ustedes ya salgan al ámbito empresarial, les ahorra muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes pueden ofrecer un servicio en donde ustedes vienen, levantan, tienen que instalar una aplicación, pues ya no tienen, por ejemplo, que instalar, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, ustedes hacen un servidor web, ya no tienen que instalar base de datos, no tienen que instalar, no sé, el Python, Node.js, lo que utilicen para el backend. Ya no tienen que instalar Angular, Vue, React, lo que sea. Ya no tienen que instalar Nginx para levantarlo o Apache, ya nada, sino que simplemente ustedes generan su archivito de Docker, Docker Compose Up, ya está arriba todo. Comando y les levanta absolutamente todo. ¿Qué empresas lo utilizan principalmente? Netflix, Adobe, PayPal, ATA, ¿verdad? Son empresas que lo utilizan bastante, ¿verdad? Los contenedores funcionan de la siguiente forma. El cliente somos nosotros. El Docker host es lo que se encuentra ya en nuestra máquina. Nosotros accedemos a Docker mediante algo que se llama Docker Daemon. Hágate cuenta que es como la consola de Docker. Cuando nosotros le mandamos los comandos al Docker Daemon, el Docker Daemon viene y llama a las imágenes. Las imágenes generan los contenedores y los contenedores ya los muestra a nosotros, en este caso de acá. Entonces, sigamos la línea. Por ejemplo, Docker Run, lo ejecutamos acá, vamos al registro de imágenes y descargamos nuestro registro de imágenes. Descarga. Docker Pool. El Docker Pool también podemos subir nuestras imágenes a la nube. Y el Docker Build, por ejemplo, si yo quiero darle Docker Build una imagen de Ubuntu, puedo venir a descarga, ya que descargó la imagen de Ubuntu, ya me genera un contenedor y ya puedo acceder mediante mi cliente a mi contenedor de Ubuntu, ¿verdad? O sea, es sencillo. O sea, tenemos acá Docker, le tiramos los comandos, consulta en la nube, si ya tenemos, perdón, consulta en nuestra computadora si ya tenemos la imagen, si no la tenemos, la va a buscar a la nube, la descarga y ya nos genera nuestro contenedor. Es relativamente. ¿Qué es un contenedor? El contenedor es una unidad estándar de software que empaqueta el código y todas sus dependencias. Los contenedores son instancias de las imágenes que hemos creado o que hemos descargado. Ustedes ya, algunos ya habían recibido más o menos esta inducción. Nosotros descargamos el código, que es la imagen. Esa imagen no se puede editar, pero en base a esa imagen podemos generar un contenedor. Entonces, estos contenedores sí ya se pueden editar y manipularlos a nuestro antojo. ¿Qué son las imágenes entonces? La imagen de Docker es un archivo compuesto por múltiples capas que se utiliza para ejecutar un código en un contenedor de Docker. Una imagen es una copia de una aplicación o un sistema operativo y se crean utilizando el comando build. Docker build, ¿verdad? Para generar la imagen y Docker run para correr el contenedor. Acá el Docker en Linux, creo que me voy a saltar los pasos de instalación, pero es bastante sencillo instalar Docker en Linux. Solo le tienen que dar acá. Aquí. Miren el trucazo. ¿Va? How, how to install Docker in Linux. ¿Va? Miren, ya está quemado, está, visitas con frecuencia. Yo visito mucho esta página. Entonces, le damos acá clic donde dice install Docker Engine on Ubuntu. Clic. Acá. En este caso, yo por lo general utilizo Ubuntu. Está para Debian, para RHEL, para Fedora, para Raspberry, CentOS y cualquier otro tipo de
de sistema operativo que necesiten. Copiamos todos los comandos que aparecen acá, perdonen. Esto es para desinstalarlo. Aquí están los métodos de instalación. Entonces, el número 1, copiamos, pegamos en nuestra consola y listo. Copiamos, pegamos en nuestra consola y listo. Copiamos, pegamos en nuestra consola y listo. Ya tenemos Docker funcionando. Cuando nosotros realizamos esto, sucede de que Docker no funciona con el comando sudo. Déjenme ver si tengo mi maquinita virtual por acá para que lo hagamos. Voy a crear acá una conferencia. Para que sea un poquito más rápido, la vamos a poner aquí. Ahí lo vamos a ver. Docker en Windows. Acá. Los comandos útiles de Docker, Docker pull, Docker run, Docker stop, Docker image, Docker ps, Docker rmi. Los puertos que se utilizan en Docker, contenedores, bases de datos, contenedores. ¿Alguien tiene alguna duda? Es que voy algo rápido para que no se nos vaya mucho el tiempo. ¿Tienen alguna duda? Me la pueden dejar aquí en el comentario. Avanzar. Entonces, ahorita les voy a tener un ejemplo práctico y ya solo voy a buscar el ejemplo donde lo. Sí, cualquier tipo de aplicación. Es Luis. Cualquier tipo de aplicación. De casualidad no te acordás o no tendrás el repositorio del ejemplo, la conferencia. De la conferencia pasada. Ajá, Espérame, tal vez tengo la grabación, tal vez ahí la encuentro. no lo encuentras de mi repositorio. ¿Qué necesitas? Tu repositorio de Git. Ajá, sí, mi repositorio de Git. Eso es, fíjate que no, de una vez utilizaste el Docker Pull Mongo.
y no muestra ningún repositorio. Bueno, entonces solo me voy a conectar a mi maquinita para que ustedes lo puedan ver. Bien. Entonces, no sé si ustedes se pueden conectar desde Termios, pero bueno, pues acá va la dirección IP. Aquí, por lo general, cuando se levanta en AWS, es Ubuntu. Vamos a agregar una nueva key. Entonces, vamos a agregar Keychain. Agregamos una nueva key, ¿ah? Y le vamos a dar import. Buscamos la llave que nosotros queremos importar. En este caso era conferencia.pem. Damos acá, le damos que sí. Y ahí ya tenemos la conferencia. Damos aquí los hosts. Entonces aquí en key ya nos va a aparecer el de conferencia. Entonces, le podemos colocar nosotros un label, conferencia, y le vamos a dar conectar. Damos y continuamos. Y ya vamos a estar conectados nosotros por medio de SSH. Ya tenemos nuestra instancia acá en línea, ¿ves? Entonces, vamos a ver acá con lo que les decía de Docker. Miren que es bastante sencillo. Copiamos el paso número 1, pegamos acá, le damos Enter. Yo soy Docker Lover, ustedes, por eso cualquier conferencia aprovecho a enseñar Docker. Um, si no tienen como que a la mano todo eso, lo pueden hacer en su computadora, va con el WSL. Levantan un Ubuntu ahí en su computadora y ya tienen Ubuntu en su máquina. Copiamos el paso número 2, copiamos, pegamos, aceptamos los términos. El paso número 3, ustedes pueden con esto verificar que ya está correcto, pero como sabemos que está correcto, bajamos hasta aquí, hasta el final, y nos vamos acá, siguientes pasos después de la instalación de Docker. El paso número 1 lo pueden hacer, aunque les va a decir que el grupo de Docker ya existe. Esperemos a que termine de hacer esto. Acá. Aquí les dice que el grupo de Docker ya existe. Paso número 2, paso número 3. Limpiamos nuestra pantalla y la prueba final, yo coloco Docker PS y así ya me funciona esto, pues ya estuvo. Entonces, aparte de ejecutar solo como que el comando de Docker para levantarlo, les voy a enseñar acá. El comando para levantar Docker o para levantar Mongo es el siguiente. Docker run -d -p p 27017 2.27017. Vamos a colocarle -name MongoDB. Así se va a llamar nuestro contenedor. -b punto slash datadb. Este es como que nuestro volumen persistente. Datadb, ¿verdad? Y colocamos acá Mongo. Así. Este es el comando para que nosotros podamos levantar nuestro. Quieren, se los voy a compartir aquí en el chat, pero miremos primero que funcione. Va. Entonces, para poder acceder a Mongo, podemos descargar MongoDB Compass para poder ver nuestra data como que de forma visual.
A mí no me gusta utilizar MongoDB y Compass. Yo prefiero utilizar la consola o utilizar mi. Entonces aquí, vamos a darle el download, cargamos, lo vamos a instalar. Vamos a regresar aquí a nuestro contenedor de Docker y vean, aquí ya está funcionando. Entonces, nosotros queremos ver qué registros hizo nuestra base de datos. Entonces le vamos a dar Docker logs. ¿Cómo le llamamos? MongoDB. Entonces colocamos acá MongoDB. Y ahí estamos. Miren. Entonces, si ustedes miran por acá que hay más de algún error, todo eso significa que su base de datos no se levantó bien. Si no, pues sí se levantó bien, ¿verdad? Sí está así como que bien, bien levantadito. Bueno, entonces, ese es el comando para levantarlo. Entonces, ¿cómo me conecto? Me conecto para poner ya, docker exec -it. Voy a limpiar primero acá. Docker exec -it. ¿Sí? La bash. No, no es la bash. Es mon h. Ah, ahí estamos, miren. Solo es mongo sh sin el slash. Entonces aquí estamos, miren, conectado a MongoDB en esto. Esta es como que mi cadena de conexión. Nada. Mongo 8, más información acá en Mongo y vamos a darle a show.db. Entonces aquí tenemos nuestras tres bases de datos iniciales, admin, config y local. Mientras, ahorita ya se terminó de instalar Mongo SH y podemos generar una nueva conexión. Aquí podemos colocar la URI. Le vamos a dar conectar. Ah, perdonen. Entonces aquí no es, aquí no es 127, sino que aquí iría la IP. Ya la IP de mi máquina. 27.0, me conecto. Ah, pero hay algo muy importante. Reglas del firewall, ¿va? Reglas de entrada. Vamos a puerto del 27017. Aquí habilitamos el puerto 27017. Veamos si nos deja conectarnos. Entonces aquí ya estamos conectados. Miren. Muy bien, entonces me van a decir, Aux, ¿de dónde sacaste el cuento? Entonces, cuando yo me conecté acá a Mongo SH, aquí está la cadena de conexión. Conéctate mediante la cadena de conexión que está aquí. Esto lo copiamos, lo pegamos en donde nos
el Mongo y ya está. Entonces aquí estamos. Miren, entonces generemos una nueva base de datos. Se va a llamar database conferencia y se va a llamar el nombre de la colección usuarios o usuario. Entonces vamos a generar la base de datos y listo. Ya tenemos aquí conferencia. Entonces, si yo le vuelvo a dar acá es show DBS, miren, ya se generó la conferencia. Entonces, ah, ¿alguna duda hasta el momento? Avancemos. Vamos a utilizar la base de datos conferencia. Entonces, ahí estamos, conferencia. Entonces, vamos a darle show collections. Entonces, tenemos mi colección de usuario. Entonces, ¿cómo agregamos acá? Vamos a darle db.usuario.insert. En este caso, si quiero insertar un usuario, entonces, o insertar un dato, sería insert one. Abrimos y cerramos paréntesis. Abrimos, cerramos llaves y, por ejemplo, voy a colocar acá nombre, Diego, y voy a colocar acá apellido, bien, así sencillo. Y listo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a estar. Yo quiero ver mis datos de b.usuario.find. Aquí. Y ahí estamos. Miren, ya tengo mi primer usuario insertado acá. Agreguemos entonces más datos. ¿Cómo agregamos más datos? En lugar de darle insert one, para no darle insert one, usuario.insert. Vamos a darle insert. Sería, tendríamos que colocar eh, tenemos que colocar un array. Sería acá, Germany, abrimos nuestro array, cerramos nuestro array. Acá. Entonces vamos a abrir y cerramos nuestras llaves dependiendo de lo que sea. Entonces vamos a colocar acá nombre. Voy a agarrar uno de por acá de ustedes. Voy a colocar Andrés. Yo no sé si Agosto es tu apellido, pero voy a colocar Andrés Agosto. Colocamos otro usuario. Este usuario va a ser Ian, apellido. García es, ¿verdad, Brian? Espero que sea García. Entonces aquí estoy agregando dos usuarios. ¿Sí? Insert más, entonces ya estuvo. Insertamos dos objetos. Entonces usuario.find y ahí está. Yo creo que para que se mire más bonito, creo que está la función pretty. Fíjense, pretty. Como que, mira, mostrármelos así bonitos. ¿Va? Entonces aquí ya los muestra diferente. Que igual va. Find con el pretty. Exactamente lo mismo. Pero el pretty es como que se los ordena de una forma más. Trata de ponerlo más bonito. ¿Va? Bueno, entonces esa es la forma en la que nosotros podemos agregar datos desde la consola, porque también se puede desde aquí. No, no habría ningún problema. Ahí está. Controles para refrescar. Entonces miremos aquí ya está nuestra data. ¿Cómo agregamos data desde acá? Podemos importar un JSON o podemos importar un documento cualquiera. Entonces, por lo general, ustedes ahorita en bases de datos SCSV o STXT que les costó importar así, pero demasiado, demasiado, demasiado. Acá solamente le dan import JSON, agarran ustedes el documento, lo cargan y listo. Y ya está. ¿Alguien tiene el CSV de COVID?
CSV del COVID para que vean cómo se exporta la data aquí. Ya lo encontré. Entonces, por ejemplo, vamos a generar eh, una nueva, una nueva colección. Esta colección se va a llamar 9, por ejemplo. COVID-19. Vamos a dar generar colección. Por ejemplo, yo quiero agregarle data. Import JSON o CS file. En este caso vamos a agregar un documento CSV. Aquí está COVID-19. Le damos select y aquí está. Miren, ya me carga completamente todos los datos que tenemos acá. String vacío. En este caso ahí, miren, empty string. Acá el country, la latitud, la longitud, las fechas, todo lo demás. Todo esto, miren, si se dan cuenta, me carga hasta los tipos de datos que está almacenando esa, esa columna, ¿verdad? Y ignorar strings vacíos. Aquí los podemos decir si queremos cargar documentos vacíos o no. El delimitador, que es la coma en el caso del CSV, y le damos importar. Y ahí estamos, miren, 11,000, bueno, 18,000, 26,000 documentos, 32,000, 39,000, 46,000 documentos exportados. ¿Sí? Vean, ustedes lo pueden ver de la forma en la que ustedes quieran visualizarlo. Vean, súper sencillo. ¿Cuánto nos hubiéramos tardado haciéndolo en una base de datos relacional? ¿Cuánto creen ustedes que se hubieran tardado así? Tiempo en horas. Dejémoslo en horas para caer. ¿Cuánto tiempo en horas se hubieran tardado ustedes realizando la base de datos relacional y realizando la carga de todos estos datos? No tengan miedo, o sea, consideren ustedes. Puede ser cualquier tiempo. ¿No? Es cierto que se puede optimizar acá, obviamente, va. Afganistán, no sé cuántas veces eh, se repita Afganistán. Podemos hacer ahorita el cuento, a media hora, tal vez o más. Y nos dimos cuenta, acá no nos tardamos ni 5 minutos. Bueno, entonces, veamos. Ah, veamos acá qué nos dice acá. Show DBS, esencia. Ah, sí, ¿verdad? Sí, que sería con COVID-19. Entonces, ahora vamos a utilizar acá COVID-19. Find demos. Ya. En teoría, aquí me tuvo que haber impreso, creo que son 50 datos los que imprime. 10 o 20, va. Type it para más. It. Ahí me va, ahí me va marcando más, va. Ahí dependiendo de cuántos quiera yo. Entonces, si se dan cuenta aquí, country, región, miren cómo lo, cómo lo tenemos, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Qué les parece utilizar Mongo? Ya antes hubieran utilizado Mongo, yo sé que sí, ya habían utilizado Mongo. Ya habían utilizado Mongo, sí, no.
En vacas nada más, ¿sabes? Aquí estamos utilizando directamente Mongo, ¿verdad? Ustedes. Entonces, hagamos esto. Eh, yo quiero saber acá de Afganistán, ah, ¿cuántas muertes confirmadas hubieron solo en Afganistán? ¿No? Terminemos de hacer aquí el. Entonces sería pi.covid-19 aggregate para hacer una consulta. Entonces coloquemos acá nuestros campos. Vamos a decirle que haga match todo aquello que la country, región, ¿sí? Country o región. No, no. Country región, se recuerdan que habíamos visto eso, que estaba entre comillas porque tiene una diagonal, entonces se coloca de esta forma. Todo aquello que tiene así de esta forma, donde el país sea Afganistán, match, y que también nos consulte agrupándolas medio de, por ejemplo, las DATs, agrupándolo por medio de, y en donde vamos a colocar acá total de muertes, total de muertes, sea la suma de la fila, ¿verdad? Sería total de muertes, cero. Datos, todo eso. Busquemos otro. Ah, ya sí, ¿qué pasó acá? Vamos, miren, ahí está, eso es lo que me faltaba.
Entonces, miren, aquí tenemos total de muertes, 672.413 muertes totales. Podemos entonces hacerlo ahorita con Afganistán. Ahora sí con Afganistán, miremos cuántos murieron. Y ya, miren, o sea, vean, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pasa de cuando yo le doy enter aquí para acá? Se pueden imaginar la velocidad con la que está realizando estas consultas. Y ustedes saben perfectamente, miren cuánto de capacidad. Ustedes pueden decir, es que es una máquina de AWS y todo. Sí, pero créanme, muy máquina de AWS es, pero la máquina está trabajando con menos de 2 gigas de RAM. Bueno, tiene 2 gigas lógicos, pues, pero sabemos de que no nos da las 2 gigas. Es 1.92 gigas. 499 que utiliza el sistema, utiliza casi medio giga el sistema para poder funcionar. Vean, entonces no está sucediendo. Uh, veamos acá. Hagámosle esto es acá y tenemos aquí esto. Miren el CPU ahorita se va al 100%, va porque nos conectamos. Pero miren si el CPU aumenta, veamos el análisis, va, para ver si aumenta cuando hacemos la consulta. Se mantiene regularmente en 1.3. De 2% no pasa. Veamos, el CPU, bien, ya pasó de 2%. Dejemos límite 5%. No pasa de 5% el límite. Y la RAM no pasa de no pasa de media giga. Vamos a darle enter. Miren, 7% y regresó. ¿Lo alcanzaron a ver? ¿Lo alcanzaron a ver? Cierto, y no saben cuánto tenemos de CPU, ¿ah? De CPU, lógicamente tenemos uno de 64 bits. Tenemos un CPU, ¿sí? Miren, es un CPU virtual a 2.3 GHz. CPU Family 6, Model 10. Mire, 3 per core. Solo tenemos un núcleo, un procesador, un solo socket, ¿verdad? Que es lo que Red nos reconoce, ¿verdad? Miren, acá las cachés son de kilobytes. Ahora ustedes ya hasta tienen gigas en caché y ni aún así no hace nada una máquina de ustedes. Entonces, todo esto, damos cuenta, no es de que la máquina sea así, wow, súper rápida la máquina, ¿va? No. Entonces, hagamos una última consulta y con esto ya nos vamos despidiendo un poquito. Uh, agrupemos las consultas solamente por muerte, si ustedes quieren verlo acá. Entonces sería db.conferencia. Punto. Vamos a agrupar esto. Ads. Hagamos las muertes totales por todas las country que tenemos. Esta vendría siendo similar a esta de acá. Vamos a hacer. Vamos a hacer la consulta mejor completa. Yo creo que ya nos pasamos unos minutos, pero solo veremos esta última consulta.
Y ya los dejo que se vayan ahí, tranquilo. Ya muchos se están yendo. Pero dejemos acá entonces group. Acá podemos agrupar por ID, en donde vamos a agrupar por country, región, total de muertes, como le había puesto anteriormente. Total muertes. Cerramos paréntesis. Vemos la suma de la columna deaths hasta el drop. Abrimos. Vamos. Que, total de muertes. Entonces, ¿por qué? Aquí vamos a ordenar de mayor a menor. Ya vi acá. Country. Miren. Y acá vamos a tirar otra vez la consulta. Todo se dispara a 5% de utilización. La RAM ni siquiera se ve afectada. Entonces, podemos ver acá que es algo bastante sencillo, ¿verdad? En Estados Unidos fue donde más hubieron muertes, porque ellos fueron los que más exageraron. De muertes en Estados Unidos, tenemos el Reino Unido, Brasil, Italia, Francia, todo lo demás. Aquí, hacer todo este tipo de consultas a soles de ir aprendiendo un poquito la sintaxis en cuanto a esto. No utilizo el MongoDB Compass, pues porque cuando aprendí a utilizar todas estas herramientas, mi máquina no aguantaba como que mucho a levantar tantas aplicaciones al mismo tiempo. Solo tenía 8 de RAM, entonces tenía que ver ahí cómo me las ingeniaba y cuando ya llegué a bases de datos 2 no tenía todavía esta computadora, me costó, entonces yo me apegué más como que a hacer las consultas mejor por directamente en la base de datos que estuviera en línea, ¿verdad? Entonces no sé si alguien tuviera alguna duda, ¿qué tal les pareció la conferencia? Realmente yo espero que les haya gustado bastante, ¿verdad? Y les doy las gracias pues por las personas que estuvieron acá, espero que hayan aprendido más de algo. Mil disculpas por el pequeño retraso que tuve. Es que hoy sí, ya sabe que yo siempre estoy aquí para apoyarlos y ahí estamos a la orden, ¿verdad? Muchas gracias, Diego, por tu tiempo, por estar aquí y compartirnos este tema, estos temas bastante interesantes, ¿verdad? Que ayudarán a los compañeros a futuro dentro de la universidad y en el ámbito profesional, ¿verdad? Nuevamente, Diego, gracias y que tengas una feliz noche. Gracias también vos, José. Entonces, agradezco mucho. Pasen una excelente noche. Pues ahí nos estaremos viendo ahí en vacaciones otra vez. Bueno, entonces, tampoco con los compañeros los dejo. Pasen muy buena noche y ahí que ganen el curso. Échenle ganitas, ya les falta poco. Sí, falta poco. Gracias, Diego. Papen, hasta pronto, buenas noches. Bueno, compañeros, únicamente les compartir un link para que puedan llenar la encuesta sobre cómo estuvo la conferencia, ¿verdad? Puedan dar su opinión sobre el tema, en la conferencia y
puntos a mejorar. Así que, como ya nos pasamos algo del tiempo, la pueden llenar en el transcurso de hoy y mañana, ¿verdad? Y sin nada más que decir, pues tengan todos una feliz noche. Muchas gracias ahí por tus buenos deseos, José. Feliz noche a todos. Igual les compartiré el link por el grupo de WhatsApp.